Charqui Ollendau, mensaje. Continuamos en Charqui Ollendau, mensajero de la memoria. Difícil ciertos temas, y más en una fecha cercana, tan importante, tan sentida, con tanto dolor, con tantas injusticias de la autoría del Estado uruguayo, del gobierno de aquel momento. Y no me canso de decir que los sucesivos gobiernos también fueron cómplices. Toda la clase política de la época de ese 1831, no solamente la figura de Fructuoso Rivera. Nadie dijo ¿qué hiciste?, ni se buscó juzgarlo por el hecho, ni criticarlo. Y vino el siguiente gobierno y el siguiente, bueno, y hoy estamos en el 2016, 185 años después, y la situación es la misma. Sigue esa complicidad. En esa laguna del silencio, en esa si puedes, ahí quedaron los primeros desaparecidos de lo que es este país. Y eran nuestros ancestros de la nación charrúa. Y se cometieron barbaridades. Como Daniel comentaba, creo que fue en la pausa, no fue en el aire, que le arrancaban los niños a las madres de sus brazos, que fueron esclavizados, y ellas también. Esos ancianos con su sabiduría también le dijeron a cada hijo que con el resto de la gente no hablaran charrúa, que sus costumbres no las mostraran, porque si lo hacían también los mataban. Tenían que ingresar a la maquinaria de ese Estado asesino. De las primeras voracidades de los capitales, de los terratenientes, del poder en sí. Y por supuesto desde su lugar de sirviente, de trabajador esclavizado. Matar a hermanos que lucharon junto a ellos por la independencia contra los invasores, que fueron varios, realmente causa dolor de que exista gente tan poco humana desde el poder y que hoy continúa la misma actitud, y todavía hay muchos individuos insolentes que te dicen que no existen. La frase que recorrió el mundo desde el Uruguay, votando en organizaciones internacionales con una humanidad bárbara, todos los derechos para los pueblos indígenas de la Vía Yala, para ellos América Latina.
Pero decían, y esta es la frase, Uruguay no tiene el problema indígena. Le daban el título de problema al resto de los países que había comunidades indígenas vivas y organizadas. De repente, machacando y de a poquito sumándose, recién a principios del año 2000, se van juntando gente con ascendencia y surge la primera organización, que fue ADENCH. Después vinieron otras. En el 2005 se forma el Consejo de la Nación Charrúa, el CONACHA, con los grupos que había en ese momento, de diferentes partes del país. Después unos se van, otros vienen, y se provocan como diferentes bandos, sin ir a lo esencial, que somos todos hermanos, y se sigue cagando la fruta y se pudre. Me encantaría quedarme en la posición unida de cada inchalá, recordando a nuestros ancestros. Pero bueno, suelten la teta de la cultura occidental, individualista, egocentrista, personalista, y piensen en comunidad, piensen en nación, en tribu, y actúen más que nada. Y esto no es una crítica de arriba a un escalón ni un estrado, sino es una expresión de sentimiento de dolor concretamente. Porque lo menos que me gustaría es decir esto: que esta fecha es nuestra, y cada cosa que se haga sobre esta fecha de cada inchalá, cada hermano, tendría que estar organizado estrictamente por nosotros. Si hay otros grupos, organizaciones de cualquier índole, social o política, que se acerca, bueno, bienvenido, pero organización no. La organización no puede estar, ni el Estado, que sigue siendo asesino, ni ninguna sucursal de ese Estado como intendencias, y menos que te flameen la bandera uruguaya del país que asesinó, de ese gobierno con esa misma bandera que asesinó a nuestros ancestros. Me puede decir, es una simbología. Sí, es una simbología. Anda a la colectividad judía en el Día del Perdón y ponerle una bandera nazi y acompañarlo. Es exactamente lo mismo. Anda con una bandera alemana nomás. Una alemana. Digo, la simbología es una puteada, una falta de respeto. ¿Tá? A veces sin hablar se ofende. Y creo que es el caso. Y lo peor es que de repente, por no saber, por ignorancia histórica, hay algún hermano que levanta esa bandera. Que la levante cualquier día, el 11 de abril. Bueno, hay un hermano, Ricardo, que vive hablando de Dios. Y todo lo dice por Dios. Y todo lo dice por... Nunca lo escuché decir Jesucristo, pero todo pone Dios, habla de la grandeza de Dios. Y él tiene derecho a creer lo que quiera. Pero hay lugares donde no debería mencionarlo. Porque hoy tenemos un papa que ha sincerado a la iglesia y él ha hecho un comentario
como de que no es necesario ir a la iglesia y rezar por Dios para ser cristiano, porque en nombre de Cristo se hicieron las mayores matanzas, y que a veces, aunque no crea, es más cristiano una persona, según las creencias de él, no las mías, es más cristiana una persona que hace el bien sin mencionar a Dios. ¿A qué voy con esto? Es que en nombre de Dios masacraron a mi pueblo, a tu pueblo, al pueblo de él. Entonces no lo nombres, por lo menos, como diferencia para todos los que no creemos en él. Es como una falta de respeto, porque aparte es una persona que, con todo el derecho a creer en lo que quiera, es una persona que está entre los que dirigen, entre los caciques nuestros. Entonces el Dios hay que dejarlo de lado, solo por respeto a los demás, porque es un simbolismo que hizo daño en las tierras de la Via Yala. En nombre de él hicieron daño. ¿Daño? ¿Ah? Es como ir con una espada y hacerle un homenaje a una espada a un cuchillo largo en San Si Puedes. Hacerle honor a la espada. O que vaya al ejército a levantar las espadas, o te hagan un camino de espadas en honor a los charrúas. Sería una falta de respeto. ¿O no sería una falta de respeto? Sí, sin duda. Yo creo que yo le llamo contaminación, ¿no?, de la cultura occidental, claro. Y todo eso, y no es faltar al respeto a su decisión de creer en lo que quiera, cada uno con su librito, pero yo, diciéndote esto, te digo todo. Yo soy orgulloso de que mis ancestros charrúas nunca aceptaron ni al invasor ni a su Dios. Y algún idiota historiador dice que los charrúas eran pocos porque en las iglesias habían anotados muchos guaraní pero pocos charrúas. Me acordé de eso. Vamos a marcar una diferencia en ese número, porque quien lee eso puede hablar, porque lo he escuchado, que los guaraníes eran unos alcahuetes. Si había, ves un número absurdo, ¿no? 10 charrúas anotados en una iglesia y 500 guaraníes, lo que supone un número muy superior, 50.000 veces superior, 500 veces superior. Los guaraníes eran 4 o 5 millones entre todas las tribus guaraníes eran 4 o 5 millones. Si había 500 personas anotadas como guaraníes en las iglesias, no había nadie anotado. No eran alcahuetes. No se confundan con los números como los maneja los sistemas de información. Sí, no, si el árbol está para un lado, está para el otro. ¿Está? No eran alcahuetes los guaraníes. Tenían sí una forma de vivir que los curas, ¿cómo se dice? Aprovecharon. Los encontraron y los trataron de, mediante engaños, decirles que el paraíso era la tierra sin mal en el que el guaraní ya creía. O sea, no cambiaron la historia de la creencia del guaraní, sino que aprovecharon la creencia del guaraní y le encajaron un dios con una imagen. Ustedes creen en esta tierra y el que la rige es esta persona. Y al guaraní hacer esa asociación no le costó nada. Igual la mayoría de los guaraníes no les creyeron a los curas. Eso voy en contra de cualquier censo que haya en la tierra. Y después cuando las famosas misiones jesuitas desaparecen, los guaraníes se quedan sin tierra. Se quedan sin tierra, sin cultura, se quedan sin muchas cosas que la tienen que organizar. Si en algún momento fueron engañados, en ese momento se dieron cuenta del engaño. Exacto, ¿no? Exacto. No creo que si hayan seguido durmiendo la siesta después de ese hecho. Entonces, bueno, hay que hacer las interpretaciones correctas y, como decía, una minoría. Claro. Muy, muy pequeña. Claro. Y ojo, quizás eran esclavizados también. Sí, ¿Sí? Porque un porcentaje de esos 500 que vos nombrás estaban esclavizados también. Porque no solamente los charrúas esclavizaron.
Y el dueño de la tierra le ponía su apellido, porque todo lo que estaba en esa tierra era de él, las vacas, los caballos y los indios. Entonces él los registraba, ¿viste cómo se registra el ganado? Bueno, a mis indios también los registro, iba los anotaba, porque eran de él, con su apellido. No eran que eran sus hijos, eran propiedad de él. ¿Sabés que con respecto a esto marco la diferencia, en la igualdad en la diferencia de épocas, ¿no? Quiero aclarar que soy un creyente fervoroso de que nosotros miramos la historia con los ojos de nuestra época, y habría que cambiar un poquito ese panorama cuando hablamos de historia, y yo trato de hacerlo, aunque no siempre lo logro, o capaz que nunca lo logro, eso no lo sé, pero quiero marcar la similitud a la distancia. Una época que un intendente de un departamento del Uruguay, no voy a decir nombre ni departamento, pero empezó a arrancar palmeras públicas y las exportaba él a su nombre. Palmeras que eran públicas, las exportaba a su nombre. Cuando empezó el rumor de lo que estaba haciendo, cortó la exportación, pero la exportación siguió porque la gente que las compraba, que creo que eran los chinos, compraban las palmeras del Uruguay porque ya estaban formadas y porque allá se prendían, no sé cómo era el negocio allá, pero siguieron comprando. Entonces mucha gente que dentro de su campo tenía palmeras autóctonas, las arrancaba y las mandaba para afuera. Y esto sin que nadie regulara nada, ni que nadie saltara y dijera, no, pará, ¿cuántas palmeras hay y cuántas podemos exportar y cuántas no? Porque ¿por qué con la vaca se hace? ¿Por qué nosotros sabemos que podemos exportar 1000 vacas, pero si exportamos 1200 no tenemos reproducción suficiente para reponer las vacas exportadas? ¿Cómo eso se regula comercialmente y no lo que es autóctono de nuestra flora y fauna? Sí, sí. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema que yo un día pregunté a un oficial de policía con el cual tengo amistad en el departamento de Colonia, digo, ¿qué pasa con...? Si no tiene nada que ver el departamento con el intendente ni nada. Yo pensé que se te escapó nada. No se me escapó nada. No, porque el departamento era Canelón. Bueno, la cuestión es que se estaban en Colonia sacando gente particular de sus propiedades, arrancando palmeras. Viste que la palmera crece suelta, es muy difícil que se haga monte de palmeras últimamente en el Uruguay, porque la vaca se come ¿cómo es? Los brotos de palmera, la vaca se los come. Entonces es muy difícil que se haga hay pocas palmeras nuevas en todo el Uruguay, no solo en Rocha, en todo el Uruguay pasa eso. Entonces yo le pregunté qué pasaba con esas palmeras, cómo era que se podían exportar, así como así. Entonces él me dijo, el dueño de un campo, todo animal que esté de sus alambrados para adentro y toda planta que esté de sus alambrados para adentro, menos el monte nativo que está regulado, el monte nativo como monte, lo demás, todo lo que esté dentro de su alambrado para adentro, él puede arrancarlo y hacer lo que quiera. ¿Está? Entonces te destruyen todo un hábitat o te eliminan de la noche a la mañana una especie de plantas porque no hay controles. ¿Me explico? Y ahora me olvidé que iba con todo esto. Estábamos comparando algo bueno, el tema era lo que tú decías. Entonces, en aquella época del pasado pasaba lo mismo con los naturales del país, que así le decían ellos, que estaban adentro de su tierra. Tanto es así que cuando Cepé vivía en los pagos estos de Nadal y no sé cuánto, Nadal se sentía que esa tribu era de él, que estaban viviendo ahí gracias a que él los dejaba, los permitía y él los tenía. Cepé y la última tribu, Cepé y su gente, hasta que quedó solo, eran de Nadal, eran los indios de Nadal, seguro.
El pago los tenía así, eran los indios de Nadal. Es como vos decís, el terrateniente era dueño de todo, hasta de la tribu que tenía adentro. Bueno, yo conozco integrantes de una familia de apellido Altés que uno va a su árbol genealógico para atrás y bueno, viene una ascendencia de lo que era la famosa historia de la India muerta, de la represa, de India muerta. Y Altés era un francés de aquella época que se le había dado una tierra en aquella zona. Y bueno, muchos ligaron el apellido de ese Altés, que no tienen descendencia francesa, sino eran animales, plantas, que estaban dentro del alambrado de ese francés. Eso en esa época, y en esta época las palmeras. Bueno, vamos al artiguismo primero, Ricardo. ¿Querés? ¿Me querés enloquecer? Con No. mucho gusto. No hay problema, enloquecemos. No pasa nada. Hacemos una pausa en el medio, así nos queda armadito. Bueno. Ya estamos de vuelta. Yaqui Oyendau, tejiendo hilos de la comunicación indígena.